and less than 1% uranium-235, used to produce nuclear energy. El uranio normalmente se usa en gas para sacar provecho de toda su energía. Cuando se usa en estado metálico es para cosas muy puntuales, como los rayos X de alta energía. El uranio metálico finamente dividido presenta un peligro de incendio porque las partículas pueden inflamarse espontáneamente en el aire a temperatura ambiente. Es por eso que se utiliza para armas nucleares. Se puede usar también para alimentar un reactor nuclear. Sin embargo, la mayoría de reactores utiliza otro tipo de sólidos. I cannot imagine that they are going simply to say we are back to square one. Irán ha informado a la Agencia Internacional de Energía Atómica que producirá uranio metálico. Se iniciaron las actividades de investigación y desarrollo relacionadas con el diseño de un tipo mejorado de combustible para el reactor de investigación de Teherán. El uranio natural se utilizará para producir uranio metálico en la primera etapa. Kazem Gharibabadi, embajador de Irán ante la Agencia Internacional de Energía Atómica. La troika europea, Francia, Inglaterra y Alemania, suena la alarma y acusa a Irán de buscar combustible a base de uranio metálico para fines militares. Nosotros, los gobiernos de Francia, Alemania y el Reino Unido, estamos profundamente preocupados por el anuncio de Irán de que se está preparando para producir uranio metálico. Irán no tiene un uso civil creíble para el uranio metálico. La producción de uranio metálico tiene implicaciones militares potencialmente graves. Irán contesta. Rechaza las acusaciones de los europeos. Denuncia que los líderes europeos no han hecho nada para salvar el acuerdo nuclear firmado en 2015. Los líderes del E3, que dependen de la firma de los funcionarios de la OFAC para cumplir con sus obligaciones en virtud del PIAC, han hecho zilch para mantener el PIAC. Mohammad Javad Zarif, canciller de Irán. De paso, el canciller Zarif también advierte a Donald Trump en su último día. Afirma que Irán no dudará en aplastar a los agresores, incluyendo al bombardero B-52 de Estados Unidos que ha estado sobrevolando el Golfo Pérsico en las últimas horas y desde hace 2 semanas. Irán ha mostrado su músculo militar también en los últimos días, mostrando novedosos misiles, drones y maniobras navales. La presencia de patrullas de B-52H estadounidenses en la región tiene como objetivo intimidar o advertir a Irán, debería haber gastado esos millones de dólares en mejorar las condiciones de salud de los contribuyentes estadounidenses. Mohammad Javad Zarif, canciller de Irán. Pues ahí está el documento. Abedin Tagabi, el investigador de esta noche. Muchísimas gracias. Shahram Solfagari, usted lo conoce, el jefe de jefes. Y Hamideh Fallah, la coordinadora internacional, ahí organizando prácticamente todo. Y el equipo de Detrás de la Razón, que son muchísimos, no los puedo mencionar. Muchas gracias. Pero ya sabe que el número 1 es usted. Gracias siempre por estar con nosotros y por criticarnos y por aprender o por desechar lo que se dice aquí. Usted es el que decide. Maestría en la Universidad Complutense en Relaciones Internacionales y aguerrido periodista de denuncia. También usted lo conoce muy bien. De denuncia y de crítica a lo establecido, preestablecido. Fundador de la página de la revista Política y Cultura, el escritor Pablo Jofré. Un gusto de que estés aquí, Pablo. Experto en la investigación profunda de la geoestrategia y el análisis de las inteligencias internacionales. Fundador de la consultora Quijote Globe, es científico social y analista de talla mundial. Nuño Rodríguez, gracias. A ver, Nuño, comienzo contigo. Antes de entrar al uranio metálico, Francia, Reino Unido y Alemania suenan la alarma y acusan a Irán y piden que regrese a sus compromisos nucleares. Yo te pregunto, ¿tienen razón cuando Irán los acusa de que son ellos los que no han cumplido el acuerdo nuclear? Por favor. Evidentemente ha habido una ruptura del acuerdo que se firmó en el 2015
Y las potencias europeas lo único que han hecho es seguir el dictado de lo que Donald Trump estaba escribiendo. Es justo que en este momento Irán tenga sus reticencias a creer o a tener en cuenta todos los argumentos que pueden esgrimir desde Europa, pero lo que está claro es que ahora estamos en un punto de giro. Es precisamente ahora, ya se sabía que Irán había denunciado el acuerdo previamente, había anunciado previamente que se iba a separar completamente del acuerdo del 2015 debido pues, a las acciones que todas conocemos como científicos o los ataques a sus militares. ¿Por qué en este preciso momento hacen esta declaración conjunta? Simplemente estamos abriendo un nuevo escenario con la nueva presidencia de Estados Unidos y estamos explorando cuál va a ser la relación con Irán. Vamos a ver si los actores europeos y el nuevo presidente se van a ver secuestrados, se van a ver obligados a seguir la política de Donald Trump o a ver si pueden abrir nuevos escenarios. Están intentando abrir un escenario que ya habíamos conocido, como era el acuerdo nuclear. No parece que sea un escenario. Pero tenemos los diferentes escenarios que entonces es una puerta. No te dejan hablar, Nuño. Una linealidad con la política de Donald Trump, o podemos tener un tercer escenario, que es una nueva renegociación del poder hegemónico de Irán en la región. En este sentido, tenemos que tener en cuenta que es un momento de ruptura y tenemos que saber cuáles de los tres escenarios pueden llegar a ser factibles y cuáles pueden llegar a ser plausibles en el futuro. El escenario 1 y 2 no se escuchó nada porque le pisaron el cable ahí. A ver, Nuño, ¿lo puedes repetir? Decía, el escenario número 1 puede llegar a ser que la nueva presidencia de Estados Unidos o la vicepresidencia, que seguramente sea quien vaya a llevar el mando, se vean obligados a seguir las políticas que había estado dictando Donald Trump, a seguir las políticas de acoso y derribo contra Irán dentro de la región y dentro del eje asiático. En el segundo escenario podemos tener una renegociación del acuerdo nuclear, una renegociación con unos nuevos términos y con unos nuevos compromisos, lo cual es algo difícil de asumir que puede llegar a pasar. Seguramente vamos a tener que explorar un nuevo tercer escenario, vamos a tener que asumir una nueva jugada estratégica de Irán dentro de la región y se van a tener que hacer políticas y acuerdos en relación a ese nuevo papel que Irán ha de tener en la región. Gracias. Déjame ir con Pablo. A ver, Pablo, la Unión Europea se alarma y acusa a Irán, dice que no le cree, que lo que busca es para fines civiles, eso no le cree. A ver, antes de entrar a detalle de este uranio metálico, explícame la implicación legal y ética de la acusación de Europa, por favor. Y Roberto, legalmente no tiene justificación la alegación de Europa. Todas las medidas que ha tomado Irán en función de el artículo 26 y 36 del Plan Integral de Acción Conjunta son las refrendadas incluso por una resolución de la ONU. Entonces, los alegatos de la Unión Europea van encaminados más bien a satisfacer su relación de alianza política con Estados Unidos que algún fundamento legal. Por ejemplo, lo que fue la suspensión de uranio enriquecido, el excedente de agua pesada, aumentar el enriquecimiento de uranio por encima del 3.67%, el activar la cadena de centrifugadoras, el alimentar, inyectar con gas las centrifugadoras en Fordo y abandonar las limitaciones operacionales están dentro del Plan Integral de Acción Conjunta. Irán ha establecido paso a paso y legalmente cada una de las medidas que ha tomado. Le ha solicitado a la Unión Europea que cumpla los compromisos asumidos con el Plan Integral de Acción Conjunta, que tenían que ver con los mecanismos de suspensión de sanciones, activar los mecanismos de transferencia de dinero, activar los mecanismos de inversión, la compra del petróleo iraní, las inversiones que tenían que hacer en virtud de este acuerdo en el plano de la economía iraní. Sin embargo, Francia, Gran Bretaña y Alemania lo que han hecho es lisa y llanamente no cumplir ninguno de esos compromisos. ¿Qué fundamentos legales puede tener este trío de países europeos que no cumple lo que firmó en julio del año 2015? Ante eso, Irán, en función de sus legítimos derechos al amparo del Plan Integral de Acción Conjunta, dice, bueno, si ustedes hacen esto, yo lo que hago es continuar con mi programa nuclear y en virtud de lo que me permiten enriquecer uranio, activar centrifugadoras, seguir con el tema del agua pesada, almacenar material enriquecido, y esto va dentro
aún más va dentro de lo que Irán definió legalmente en el Parlamento iraní, lo llamaba acción estratégica para levantar las sanciones. Todo en un marco legal. Eso mismo no lo puede exhibir la Unión Europea. Gracias. O más bien, estos 3 países de la Unión Europea. Gracias, Pablo, gracias. A ver, Nuño, la producción de uranio metálico también tiene implicaciones militares, por eso fue prohibido por una de las cláusulas del propio acuerdo nuclear. ¿Por qué Irán busca producir entonces ese uranio metálico? Es evidente que poseer una tecnología militar nuclear es un cambio de juego en la región. Sería, digamos, un cambio de equilibrio si todos los tendrían que reconfigurarse a la nueva estrategia que Irán podría estar dictando en la región. No vamos a ser inocentes. Irán seguramente está persiguiendo el uso militar del enriquecimiento de uranio. No soy yo quien lo tiene que juzgar, pero simplemente tengo que analizar qué es lo que sucedería si eso sucede. Pero aquí se ha dicho, Nuño, las autoridades han dicho que el precepto religioso del Islam les prohíbe perseguir un arma nuclear. Entonces, ¿cómo es lo que estás diciendo? A ver. La política realista al final es bastante diferente. Y muy seguramente un arma nuclear sea el objetivo final de todo este embrollo. Es legítimo dentro de un Estado soberano que se quiera defender a sí mismo, más sobre todo cuando está sufriendo el hostigamiento de grandes potencias poderosas que ellas mismas sí que tienen capacidad de armamentística nuclear. Que vayan a perseguir el armamento nuclear es algo que va a cambiar la estrategia, que va a cambiar la hegemonía en toda la región. Pero también sucedería, incluso si llegase simplemente para tener una independencia energética. Una independencia energética que ya se supone que tiene que poseer Irán, pero que a todos los demás países les conviene un Irán sometido, un Irán que esté doblegado a las políticas que estén dictando todo el nuevo círculo de la nueva diplomacia israelí que le está rodeando ahora mismo al país. La capacidad nuclear iraní sería un grave enfrentamiento, una grave amenaza para la hegemonía de las potencias occidentales en este momento, tanto en la zona surasiática como en la zona del Oriente Próximo, como en otras zonas del planeta. Por eso, precisamente, ahora mismo tienen que estar reconfigurando todas sus fuerzas. Y es precisamente con el cambio de presidencia, no durante la presidencia de Trump, que están intentando jugar un nuevo escenario. ¿Qué escenario va a ser el que va a tomar lugar? Pues muy seguramente vaya a depender de la seguridad que tenga Irán en sus líneas, en sus planificaciones dentro de su energía nuclear o dentro de su uso militar de la energía nuclear. Bien, déjame ir con Pablo. A ver, Pablo, dos cosas. La réplica de lo que dice Nuño, que pues una cosa es la religión y la otra cosa sería la política fuerte. Y la segunda pregunta, que de todos modos te la iba a hacer, aunque se le puede dar usos de investigación, la comunidad científica sabe que el uranio metálico es el corazón de una cabeza nuclear. ¿Es esta una medida de presión o Irán realmente quiere investigar el uranio metálico como combustible? Por favor. Bueno, Roberto, lo primero es dar cuenta que en este tema del uranio enriquecido, del uranio metálico, del uso militar, existe muchísima ignorancia que ha sido además esta información absolutamente tergiversada, manipulada y desinformada por los medios de información occidentales. Irán acordó enriquecer el uranio no más allá del 3.67%. Luego, en las medidas contempladas, en la respuesta que te di inicialmente, decidió aumentar ese enriquecimiento en un 5%. El uranio altamente enriquecido tiene una concentración de por lo menos un 20%. Pero para que tú generes un arma nuclear, combustible para un arma nuclear, necesitas un 90%. 90%, y eso requiere un trabajo monumental en lo cual no está ceñido la República Islámica de Irán, no solo por la fatwa, no solo por el decreto religioso establecido, en la cual dice que es inmoral, va contra los principios del Islam el construir armamento nuclear. Aquí hay una pugna política, hay una pugna de imagen, hay una pugna de decir, del punto de vista de la investigación nuclear, señores, yo soy capaz de crear, de enriquecer uranio más allá del 20%, del 40%, el 60% y hasta el 90%. Le está diciendo Occidente que tiene la investigación, los investigadores y la capacidad de hacerlo, y que no quiere hacerlo, pero está siendo forzado
a este tipo de conducta, a este tipo de política, a este tipo de concreción, en virtud del incumplimiento de países que además son potencias nucleares. Además que son aliados de una potencia nuclear que está inserta en Asia Occidental, como es el sionismo. Ha de saber usted, Roberto, que el uranio que se usa es el llamado U-235, y para llegar al U-238, que es el metálico, se necesita todo un proceso investigativo donde las centrifugadoras se usan, el agua pesada se usa, y lo que ha dicho Irán es que en virtud de sus propios compromisos y del cumplimiento del Plan Integral de Acción Conjunta, si ustedes no cumplen, yo tengo el derecho y tengo la libertad de llevar adelante mi programa nuclear. Eso es de suyo básico, absolutamente básico. Y en ese plano, toda esta discusión respecto al uranio metálico, que es este uranio de color plateado que está en la superficie, que es tan resistente como el acero y que se usaría, por tanto, como elemento nuclear, aquí hay una pugna política, aquí hay que entenderlo en virtud de lo que yo soy capaz como potencia regional, si ustedes no cumplen aquellos que acordaron, a los que se comprometieron y en los cuales no le están dando cumplimiento. Ustedes no quieren hacer eso, yo entonces camino por un camino independiente, por un derrotero que me dé soberanía absoluta en este plano. Pero al mismo tiempo les digo que desde el punto de vista religioso, el punto de vista de los decretos que establezco, que son los que fundamentan mi acción política, yo no voy a producir armamento nuclear, pero puedo hacerlo. Estoy en condiciones de hacerlo. Eso es muy distinto. Gracias, Pablo. Por cierto, ya no se enriquece a 4.5, sino ya la semana pasada se comenzó a enriquecer al 20%. Por supuesto, al 20%. Sí, Nuño, a ver, ¿qué culpa tienen los otros signatarios de que Estados Unidos no cumpla? Es decir, 6 países querían que Irán limitara su producción nuclear porque eso es lo que querían y eso les convenía. Un firmante se sale, pero ¿qué culpa tiene Rusia y China? ¿Ellos como firmantes quieren que se respete o tampoco quieren que se respete? ¿O qué va a pasar con ellos? En principio, todos los signatarios se tenían que haber restringido al acuerdo que habían firmado, porque uno no lo hubiese hecho, los demás no tenían por qué haber guardado silencio ni tenían por qué haber permitido que el otro hubiese tomado acciones unilaterales. En ese sentido, la acción tanto de China como de Rusia, como del resto de firmantes, del resto de países involucrados, tanto firmantes como no firmantes, porque también la Unión Europea en conjunto estaba involucrada, pero no era firmante en sí. Tenemos que tener en cuenta que tenían que haber tenido una reacción bastante más firme, bastante más seria a favor del acuerdo nuclear que se había firmado. El haber permitido que Estados Unidos hubiese comenzado de nuevo el hostigamiento, que hubiese comenzado de nuevo las restricciones comerciales, las restricciones financieras, que hubiese impedido a Irán desarrollarse en la comunidad internacional como un ente soberano, eso había sido simplemente un hecho aberrante, un hecho que una vez que tienes un contrato firmado, que había costado muchísimo llegar a ese acuerdo, se tenía que haber defendido con mucho más énfasis. Y no se había hecho. Y es por eso que ahora mismo corremos el peligro, porque ya sabemos que los firmantes habían asumido la posición unilateral de Estados Unidos. Oye, lo que dices es muy importante, Nuño. Lo que dices es muy importante, Nuño, porque entonces pues, todo es una bola de hipócritas, ¿no? O sea, a China pues le gustó porque el petróleo se le fue más para abajo. Y a Rusia pues llenó los huecos de un gran productor como es Irán. O sea, tenían que haber reaccionado con fuerza, Nuño, todos. Que haber reaccionado con fuerza, pero y otros muchos países también, como Corea del Sur, a cuenta de la decisión unilateral, estuvo bloqueando toda la deuda que tenía con el país persa. Otros muchos países habían aprovechado de la indefensión que tenía Irán frente a Estados Unidos, aunque fuese en contra del derecho internacional y aunque fuese en contra del acuerdo que se había firmado. Pero ahora tenemos que tener en cuenta que Irán puede ser el pivote por el que se dividan o por el que se agrupen el resto de potencias occidentales. Lo que vaya a hacer Irán en estos momentos va a ser decisivo. Y sabemos precisamente, por los hechos que estamos comentando, que no tiene siempre las mejores cartas Irán, que en este sentido siempre se va a encontrar un resquicio para conseguir un bloque occidental o un bloque, digamos, dentro de los países poderosos para conseguir doblegar a Irán en sus políticas. Y me reitero en lo que estaba diciendo antes, si el fin de Irán con toda la carrera nuclear no es encontrar un arma nuclear que vaya a cambiar la geoestrategia militar de la zona o la geoestrategia militar global, todo esto está siendo una carrera inútil al final. Bien.
A ver, Pablo, contéstate eso porque, bueno, ya para qué paso es inútil. Entonces, como dice Nuño, si no es que van tras la bomba atómica, no, pues todo es inútil. Eso. Y dos, te pregunto, Pablo, ¿por qué Irán quiere que Estados Unidos regrese al acuerdo nuclear sin condiciones? Si Irán dijo que la economía de resistencia pues ganó y fue derrotado Donald Trump, por favor. Y Roberto, si el objetivo de la política de disputa que establece o que se ha establecido con el Plan Integral de Acción Conjunta sea la fabricación de armas nucleares, es un fracaso en absoluto la firma en aquel julio del año 2015. Lo que establecí yo con mi argumento al principio fue que Irán le está diciendo a estos países que está en condiciones de avanzar incluso a ellos si los siguen provocando, si siguen generando esta política de hostilidad, si siguen generando esta política de máxima presión. No se trata ni llanamente de que sea inútil, se trata de que tú como país soberano ejerces y tomas las cartas y juegas con las cartas que tienes a mano. Y en ese sentido, Irán es lo suficientemente inteligente para darse cuenta que en esta pelea está efectivamente jugando sola. No solo con que cuente con algunas declaraciones de China y la Federación Rusa. Irán sabe a ciencia cierta que su política de autosuficiencia alimentaria, energética, defensiva, van en el plano de que está sola en esto, porque indudablemente mientras sigan estos países sosteniendo una política hegemónica internacional donde son los que deciden la política en el plano mundial, indudablemente Irán está en desmedro. Irán en este momento se encuentra además sometida a una hipocresía máxima por parte de Alemania y por parte de Francia. Recordemos las declaraciones del canciller alemán respecto a que si Estados Unidos vuelve al acuerdo nuclear, entonces habría que empezar a discutir sobre el sistema de misiles defensivos de Irán. Lo ha dicho ahora el canciller francés. El canciller Le Drian dice que regrese Estados Unidos al acuerdo nuclear, pero también tendríamos que ver las actividades de Irán en la región y sus misiles balísticos. Ese es el plan original de Estados Unidos, ese es el plan original de Occidente. Es decir, entraron a un acuerdo nuclear en forma absolutamente hipócrita y falsaria. No les interesaba solo el acuerdo nuclear. Lo que quieren es el sometimiento absoluto de la República Islámica de Irán, incluso en aspectos defensivos. Y eso no lo van a encontrar en Irán. Por eso está desarrollando todo su proceso de defensa que tiene que ver, en su base fundamental es el sistema de misiles. Este plan integral de acción conjunta no va a tener éxito, aunque entre Estados Unidos, si es Estados Unidos con Joe Biden y sus negociadores, entra exigiendo que se tomen medidas respecto al sistema defensivo de Irán. No va a ser posible. O se ciñen a lo que el plan integral de acción conjunta estableció en la firma en Suiza en julio del año 2015, o lisa y llanamente revienta en 1000 pedazos y vamos a tener en ese escenario, sin duda, amenazas de una y otra parte. Pero aquí hay que ser muy claros, muy precisos al respecto. Irán ha cumplido a rajatabla todo lo que le han exigido y no ha tenido correspondencia por el lado contrario. Gracias, Pablo, un abrazo, gracias Nuño, un abrazo, gracias a los dos. Buenas noches aquí en Teherán. Las cosas pues están muy tensas en el mundo, ¿sí? Y mucho pende y depende de la inauguración del nuevo presidente de Estados Unidos. De lo que suceda ahí, imagínese usted, depende la bolsa de valores, las acciones, la política económica mundial, las próximas guerras, las próximas batallas, los próximos acuerdos. Además, ¿dónde está el maletín nuclear? Unos dicen que Donald Trump no se despega de él, otros que está escondido y otros más que se lo llevará a su casa rumbo a Miami, allá en Mar-a-Lago, en Florida, y que no se los va a dar mano a mano a Biden. Bueno, vamos a ver qué pasa. Mientras el Capitolio está ya blindado con miles de soldados